Hola, bienvenidos al podcast de la Casa de NCU. Yo soy la doctora María Antonia Rodríguez y me acompaña mi copresentador, doctor Geo Vázquez. Y hoy día tenemos otro académico aquí que nos acompaña, el doctor Teófilo Espada Brignoni. Bienvenido, gracias por darnos un poco de tu tiempo. Y bueno, para empezar, si nos puedes contar un poco de ti, de tu carrera, para conocerte un poco mejor. Sí, muchas gracias, mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues yo hice mis estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico. Mi bachillerato lo hice en psicología. Sin embargo, entré por música, pero las vueltas que da la vida, pues al año de bachillerato, pues decidí cambiarme a psicología, pero siempre con la idea de que de algún modo u otro iba a poder combinar ambas. No sabía cómo, pero en algún futuro pues le iba a encontrar un modo de integrarlas. Y termino mi bachillerato. Durante ese periodo de momentos pues pensé irme o a Estados Unidos o a Argentina o a México a estudiar por unos programas que me llamaban mucho la atención, sobre todo desde la psicología clínica, pero decido pues quedarme en Puerto Rico, específicamente en el área de psicología social comunitaria. Ahí hago mi maestría y luego mi doctorado en la misma área. Luego estoy un tiempo enseñando en diferentes universidades del país, diferentes instituciones, en forma, como dicen en inglés, de adjunct, en diferentes sitios, ¿verdad? Ah, y luego del huracán María, pues las condiciones laborales se veían un poquito complicadas, así que acepté un trabajo en una universidad en Aruba por un tiempo y luego estuve 3 años en Ohio enseñando psicología en Antioch College, que es una universidad bien interesante y bien curiosa, donde no hay majors, no hay bachillerato específico, sino que los estudiantes integran sus diferentes cursos y van formando su propio bachillerato a partir de las clases que escogen. Un programa que creo bien interesante y pues me gustó mucho mi experiencia allí en Antioch, en Ohio. Y pues luego regreso a Puerto Rico cuando se abre pues, una posición en el programa de Psicología Social Comunitaria donde hice pues mis estudios graduados. Así que para mí pues, ha sido una forma de volver a casa tanto a nivel del país, pero también del programa graduado que me formó. Y no, eso está muy bien. Y nosotros tenemos, ¿verdad? Muchos paralelos en términos de pues, la cuestión de la pasión por la música y la psicología. Pero ¿en qué, qué de la psicología comunitaria fue lo que te llamó la atención o lo que te llamó la atención o lo que te apasionó en cuanto a tomar esa dirección y quizás no clínica o otra área? Sí, hay varias líneas complementarias a la misma vez que quisieran que me fuese por psicología social comunitaria. Una tenía que ver con particularmente en Puerto Rico, América Latina y España, la forma en que la psicología social asume una perspectiva crítica a las formas dominantes que vemos en Estados Unidos y en Inglaterra, que no es que no hayan perspectivas críticas en Estados Unidos e Inglaterra, pero son trabajos no muy conocidos incluso en Estados Unidos, pero que en Latinoamérica, en España y el Caribe se rescatan mucho más, como sería pues el trabajo de Kenneth Gergen, de Ian Parker, como pues Lupicinio Íñiguez por un lado, y luego pues Martín Baró desde El Salvador. Y esa perspectiva de ellos pues siempre resonó con lo que me interesaba hacer, sobre todo a nivel teórico, y a la misma vez, una de las cosas que luego fui incorporando y durante mi estudio de graduados no tuve mucho la oportunidad de hacer, era utilizar la música en proyectos comunitarios. Lo pudimos hacer bien poco, pero lo logramos hacer y luego en un contexto profesional, colaborando con psicólogas clínicas, logramos integrar la música, el teatro y la danza terapia en un centro para adultos mayores como un modo de fortalecer memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, cognición,
relaciones entre las personas que vivían allí, calidad de vida, y eso fue pues, muy positivo, ¿verdad? Llevábamos, por ejemplo, yo llevaba pues, una flauta, a veces lograba que un tecladista fuese conmigo y cantábamos canciones de su época. Entonces así pues activábamos un poquito la memoria, pero también le dábamos a las personas esa otra forma de compartir que en su vida cotidiana allí en ese centro pues no necesariamente tenían. Y eso pues, fue un proyecto muy, muy lindo. Sí, no, y eso está... Me encanta, ¿verdad? Que estemos tomando esa línea de la importancia de la música y de cómo, ¿verdad? A tu manera, pues tú has encontrado formas de enlazar esos dos mundos y hacer que funcione, aunque no son, tan diferentes. Hay muchas vertientes que los hacen similares, pero en cuanto, y más o menos has hablado un poquito de cómo lo has usado la música en research y hasta también en intervenciones, pero háblanos un poquito en cuanto a la importancia que tiene la música en tu trabajo académico y todo lo demás. Sí, ahí interesantemente mi trabajo tal vez de carácter más comunitario y el trabajo académico no es que no se informen, no es que no se complementen, pero sí asumen líneas bastante diferentes. Ah, en el caso entonces de mi trabajo ya más investigativo, hay dos líneas que he estado siguiendo. La primera y a la cual espero regresar pronto, luego de terminar unos proyectos en los que estoy envuelto ahora, ha sido principalmente el análisis de autobiografías de los músicos. Entonces ahí entro más en modos particulares, sobre todo de la psicología social y de la psicología crítica, y de la sociología y de la teoría literaria, en el estudio de las autobiografías. Entonces, hay quienes, en un contexto más individual y más clínico, le han llamado a esto psicobiografía. No es el término que yo utilizo, ya que no es un análisis de la personalidad como tal lo que estoy trabajando en esos proyectos, pero sí un análisis de elementos particulares que emergen en la autobiografía de estos músicos y de personas que no son músicos, pero que ocupan un rol fundamental en la música. El primero de esos proyectos, por ejemplo, fue un análisis de las autobiografías de Max Gordon y Lorraine Gordon. Fue como comencé en esa línea así del estudio de las autobiografías musicales. Y ambos fueron dueños del Village Vanguard en New York. Yo tuve también la gran oportunidad de conocer a Lorraine Gordon cuando ella tenía como 92 años, yo creo. Ella falleció ya hace unos años atrás, pero ella, cuando yo fui al Vanguard en aquel momento, no recuerdo el año exacto ahora, ella estaba allí en el Vanguard, en la cocina, ¿verdad? Y estos espacios de los cuales uno lee y no escucha los conciertos que se han grabado allí, y de momento uno entra y pues todo ese aura y toda esa historia todavía se mantiene. Y verla allí en la cocina del Vanguard manejando y dando órdenes y todo, y luego pues sentada en la barra, pues me pareció fascinante. Era un club que lleva en las manos de la misma familia desde 1935. Tiene una historia y un lugar en el jazz muy impresionante. Y esos trabajos los hice como para el 2012, fue que empecé, yo creo. Y luego pues publico uno de esos artículos en la revista Popular Music and Society, enfocándome sobre todo en el análisis de la autobiografía de Max Gordon, ya que la de Lorraine Gordon la quiero trabajar luego, porque hay muchas autobiografías de personas que también tienen ese lugar intermedio o facilitador en el contexto de la música. Se habla un poquito sobre ellos en la historia de la música, pero ocuparon un rol muy importante. Y su perspectiva sobre el jazz, pues de algún modo u otro, tuvo un efecto en la carrera de músicos y en lo que se escuchaba o no, incluso en la música, ¿verdad? Que
Lorraine o Max Gordon le dieran la oportunidad a alguien de tocar en el Vanguard, podía determinar que esa persona tuviese una carrera. Y supuestamente se atribuye que parte del éxito de Thelonious Monk tiene que ver porque le permitieron tocar en el Vanguard, porque su música no necesariamente era comprendida en muchos otros espacios. De ahí luego paso al análisis de autobiografías de músicos de New Orleans, específicamente las de Sidney Bechet, Lee Collins, Warren Dodds y George Foster. Sidney Bechet, de él se ha escrito un poco, de estos otros tres músicos no se ha escrito tanto, y pues cada capítulo de ese libro, hay un capítulo que es más sobre la parte teórica, otro sobre historia, otro sobre autobiografía, pero cada capítulo está fundamentado en unas unidades de análisis que elaboró Michel Foucault en sus últimos trabajos. Entonces, tanto a nivel teórico, pues me interesó utilizar la parte de Foucault que no se utiliza tanto, ese trabajo con la subjetivación y la ética, que me parece muy lindo y muy interesante, pero aplicado también a músicos que no se estudian tanto. Sobre Louis Armstrong, y sin quitarle ningún mérito. Pero la cantidad de libros que hay, pues, bastante, hay muchísimos libros sobre Louis Armstrong, y se los merece. Pero además, pues, hay muchos otros músicos también que se pueden, pues, rescatar y que todavía falta por estudiar así detenidamente. No, y eso es algo que yo encuentro bien importante y me parece bien interesante que estés dirigiéndote en esa línea, porque sí, obviamente pues, cuando uno escribe acerca de temas famosos como pues, el Vanguard o Berlin o jazz o un concepto, pues hay como unos centros que uno, si se enfoca, pues puede tener pues más entendimiento o aceptación del público. Pero eso no significa que hay otras áreas más importantes o no es importante, pero interesantes que se pueden explorar, como en el caso de pues, estas personas que están tras bastidores tratando de que estos lugares o tendencias de estilos de música pues salgan a flote. Eso está increíble que te enfoques en eso, porque eso te va a dar algo que te va a hacer stand out o distanciarte de lo que se escribe en cultura popular, como pues lo que hace Ted Gioia y otros autores. Si quieres entrar más a fondo acerca de Foucault, lo puedes hacer. Nosotros, lo escuchas de nosotros también son estudiantes, quizás se van a beneficiar también un poquito de eso, pero en cuanto, me gustaría quedarme un ratito con el tema de la música, porque por el propósito por lo menos que hables un poquito de por qué el jazz te llama tanto la atención o te apasiona. Y yo sé que has escrito también de música popular y otros estilos también, y también los has investigado, pero ¿qué del jazz es lo que te apasiona? Sí, es una pregunta bien interesante. Yo mismo me he preguntado eso varias veces, ah, porque pues, cuando muy pequeño, digamos cuando estaba en la escuela elemental, bueno, lo que escuchaba era música popular, a veces pues música clásica que se ponía en la casa, pero mucha salsa, mucho rock de los 80. eh, y no recuerdo exactamente cómo es que llego al jazz, pero sí recuerdo que en séptimo grado, ya cuando tenía la oportunidad de entrar a la banda de la escuela, ah, ya yo tenía una idea de que había una cosa que se llamaba jazz y que por alguna razón el saxofón estaba envuelto en eso, y el sonido del saxofón pues me gustaba mucho. Pero no recuerdo incluso cómo fue que yo llegué a esa idea de que hay jazz y el jazz tiene que ver algo con el saxofón y ese es el instrumento que me interesa tocar. Había algo de sonido que me llamaba muchísimo la atención y tuve la suerte de tener un excelente maestro
alguien muy vieja escuela, tanto en el sentido de la enseñanza como de lo que era la música para él. Y él me proveyó unas bases. Primero fue regalándome algunos cassettes. Tenía yo 12, 13 años tal vez, que si Lester Young, Coleman Hawkins, algunos cassettes de big bands. Y ahí pues me llamó muchísimo la atención la música, que pues como que conocía el término, tenía una idea vaga de lo que era, pero cuando empiezo a escuchar la música y lo que estaban haciendo estos saxofonistas, pues para mí fue impresionante. Me abrió un mundo que no imaginaba musicalmente, y le comencé a hacer preguntas de qué es lo que está pasando en esta grabación, y con grabaciones más modernas. Pero porque es que este individuo suena como si estuviese tocando dos saxofones a la vez, pero es un solo músico en el disco. Y él me dice, bueno, porque grabó primero una parte y luego grabó la otra. Es lo que a mí nunca se me hubiese ocurrido. Y algo que tiene pues, ok, esto es completamente lógico, ¿verdad? Pero uno desconociendo cómo es el proceso de grabación, de composición. Y lo que sí para mí fue interesante es cómo, y lo que es algo un poquito extraño, es cómo llevo el jazz de New Orleans, que fue que terminé analizando la autobiografía. Porque después de escuchar a Lester Young, a Coleman Hawkins, el paso lógico es llegar a Bird, a Charlie Parker, y luego a Coltrane, ¿verdad? Y Charlie Parker, su destreza musical, sus ideas, pues me inspiraron muchísimo, y ese era el modelo de, wow, este es el tipo de jazz que yo quiero estar tocando, así que el vivo pues me dominó por completo. Y fue luego de eso, de paso como que de swing a vivo, que me dio con pensar un poquito en la historia de la música, y empecé pues por la historia del saxofón, cuando llegaron las primeras computadoras con internet a nuestra escuela, o que las hicieron accesibles, no sé si ya estaban tal vez allí. Comienzo a escribir, no era Google lo que había en aquel momento, no recuerdo para el buscador, pero historia del saxofón, y ahí pues aprendo sobre Adolfo Sax y todo esto, y comienzo a escribir sobre historia del jazz en esos buscadores, y comienzo a leer sobre el rol de New Orleans y estos músicos de New Orleans. Y me compro un disco de Sidney Bechet. Eso estaba en escuela superior, tal vez grado 10 o 11, pero no tenía la madurez en aquel momento para apreciar su música, y no la entendí. Así que eché a un lado ese disco, pero un día estoy en una librería y veo su libro. Y dije, no entendí bien su música, pero déjame ver si entonces entiendo tal vez lo que tiene que decir. Y me compro su autobiografía, y para mí hasta aquel momento pues ese libro había sido uno de los libros más bellos que yo había leído en mi vida. Y eso me hizo reinterpretar su música y el valor de su música. Y ello que pues, estos sonidos tienen un sentido particular. Esto está haciendo de esta forma, responde a este estilo, a esta otra perspectiva. Y de ahí que poco a poco comienza ese interés por las autobiografías de los músicos, ya que sus palabras sobre su propia música terminó teniendo un efecto muy grande en cómo yo apreciaba su música. Entonces, llegar directamente a algunos géneros musicales no necesariamente me permitía apreciarlos, pero a través de su propia narrativa, eso me proveía como una ventana a comprender, tal vez, y apreciar mucho más lo que estaban haciendo. Y creo que crea hasta una conexión diferente con el artista, porque pues uno puede pues apreciar lo obvio que es el trabajo de la creación artística, pero cuando uno aprende un poquito de los struggles que tuvieron, o todo lo que tuvieron que sacrificarse para llegar a ese nivel, uno como que desarrolla una apreciación diferente. Por eso el artista ya está. En ciertos casos uno se identifica con ellos. Eso me parece bien interesante, la forma en que pues a través del instrumento pues te abrió las puertas a ¿verdad? A ese género y ese mundo tan precioso como es el jazz, y tan interesante, ¿no? Es tan interesante que a veces la cuestión de definirlo a personas que llevan mucho tiempo practicándolo se les hace difícil hasta definirlo. Yo, pues,
Para mí el jazz es esto, y para eso, si le preguntas a 10 artistas diferentes, ellos tienen unas definiciones totalmente diferentes. Eso lo hace tan interesante versus otros estilos que ya están un poquito más definidos y su estructura pues no son tan complicadas como la del jazz. Siguiendo el tema del jazz, tú escribiste un artículo que para mí es uno de los mejores artículos que he leído en los últimos, I don't know, maybe 3 meses, porque me parece un artículo tan honesto y tan bonito, el de con el jazz support y, no, jazz pandemics and other stubborn humanity. Yo creo que, y esto es, maybe estoy biased por la cuestión de que lo tengo en el programa y leí el artículo recientemente, pero yo creo que este artículo, luego de 5 o 10 años, cuando alguien lo lea, va a tener maybe la importancia de muchos de los eventos que tú mencionas en el artículo, por la forma en que pudiste documentar las dificultades que vivieron mucho, y inclusive tú, porque hay una parte que explicas un poquito tu travesía y cómo llegaste a escribir ese artículo durante, ¿verdad? Este tiempo difícil de la pandemia. Si quieres hablar un poquito del artículo, sería muy interesante para los escuchas de nosotros. Sí, claro. Ese artículo, me gustó mucho trabajar en ese artículo. Yo había escrito anteriormente pues, para Popular Music and Society, que el editor es, o era, no sé si todavía el editor es Gary Burns, y él tiene un colega, Thomas Kitts, que dirige la revista Rock Music Studies. Y en un momento en la pandemia, ambos le escribieron a personas que habían colaborado en sus revistas anteriormente con la iniciativa de escribir artículos breves o más extensos sobre la pandemia y la música. Y dependiendo del tema, pues tal vez lo ubicaban en la de Rock Studies o la de Popular Music and Society. Y de ahí estaba trabajando en mi libro en aquel momento, y había una idea, hay una cita de Ted Gioia que sí, me pareció muy curiosa. Para ese tiempo también yo estaba enseñando un curso sobre jazz en Antioch, que esa era la libertad que tenía en Antioch, ¿verdad? A pesar de ser psicólogo, ser contratado como psicólogo, podía dar un curso sobre jazz desde una perspectiva social. Y en este libro de How to Listen to Jazz, mucho antes de la pandemia, varios años antes de la pandemia, yo ya dice en algún momento que parece que los momentos de pandemia o lo que ocurre luego de la pandemia o las estructuras que permiten en contextos urbanos que se produzca una pandemia tienden también a, por alguna razón, producir cambios en la música. Y él lo dice entre chistes, entre datos, como que, bueno, se ha visto un patrón. No estoy haciendo un análisis así muy científico de esto, pero parecería que... y años después de haber escrito eso, pues con la pandemia, ¿verdad? Y lo planteaba él con la pandemia del 17, del 1917-18, que coincide con lo que algunas personas entienden que es más o menos el nacimiento del jazz. Y ese aspecto, ya sea por la configuración urbana de los espacios de las ciudades, pues permite que se produzca y se divulgue música, pero también los virus, ¿no? Por el hacinamiento, por la oportunidad de que las personas estén en el mismo espacio pues, escuchando un género musical. Y cuando hacen entonces la invitación, pues me di entonces con atender ese punto particular que yo ya había más o menos sugerido, con archivos. Entonces están los archivos de Chronicling America, porque son gratuitos y son increíblemente útiles, y otras bases de datos que son suscritas, pero se pueden costear si uno las paga por unos meses durante la duración del proyecto, no son tan costosas algunas. Pues me dio con verificar qué información había. Y ahí me topo con
unos eventos relacionados con los barcos de Streckfus, quienes habían, se habían hecho muy populares como tema de estudio, objeto de estudio en la historia del jazz, porque en parte se mitificó el rol de estos barcos del Mississippi, porque se supuso que fue a través de estos barcos que el jazz llegó al norte, algo que geográficamente es muy cuestionable, pero se popularizó esa idea y luego los historiadores del jazz dijeron, pero es que miremos los mapas, no tiene tanto sentido decir que así fue que llegó el jazz al norte, no necesariamente fue a través de esos barcos. Y un aspecto particular que resonaba demasiado con lo que estaba sucediendo a músicos y artistas durante nuestra pandemia era el modo en que las compañías, en aquel caso del 1918-19 Structus, y pues a nivel más contemporáneo se podría decir lo mismo de muchos espacios, de algún modo u otro le sacaron cierto provecho a la pandemia. No es que la pandemia haya sido buena para ellos tampoco, ¿verdad? Pero sí le logran sacar cierto provecho. Pudieron renovar los barcos, pudieron luego eh, mercadear la idea de que ahora sus barcos son los más seguros y todo esto, pero fue un tiempo en el que muchos de estos músicos entonces pues no estuvieron trabajando, no pudieron trabajar lo suficiente. Y esto también se documenta en las mismas autobiografías de los músicos. Ellos hablan brevemente sobre esto, Louis Armstrong lo menciona en sus autobiografías. Eh, George Foster creo que también, si recuerdo bien, hace una mención muy, muy breve a cómo perdió pues, su empleo en la música por la pandemia y resonaba demasiado con lo que le estaba ocurriendo a los músicos y incluso con lo que hasta me ocurrió con los grupos con los que yo tocaba los domingos. Yo tuve la suerte de cuando estaba en Ohio, conocí a unas personas que tocaban música, eh, por decirlo de un modo, folk norteamericano, y pues tocaba con ellos todos los domingos. Y con la pandemia, pues el teatro, perdón, el café donde tocábamos, pues cerró. Por seguridad tampoco, pues nos reuníamos a tocar, aunque poco a poco luego, pues empezamos a tocar en un bar al lado de pollitos y de equipo de trabajar en una granja y pues con distanciamiento y todo el mundo con sus máscaras, excepto yo, porque pues lo que toco son vientos. Yo tenía una máscara en la campana del saxofón, por si acaso. Pues logramos volver a tocar así con estas precauciones de distanciamiento. Ya, pero es interesante cómo, y eso tú hablas un poquito en el artículo, los paralelos entre cómo estos músicos tuvieron que sobrevivir a toda esa situación por las restricciones y hasta el nivel de resiliencia que tuvieron en algunos reinventarse y buscar otras alternativas, que uno lee tu artículo y dice, pues si esto lo acabo de vivir yo, sé yo, hace un año atrás, y de repente, ver que como la historia, pues, de alguna forma se repite, o un poco, inclusive hasta las formas en que lo están manejando con las restricciones y los beneficios que le pudieron haber sacado a la pandemia en este tiempo, más la pandemia que nosotros vivimos. O sea, es que hay muchos paralelos interesantes, pero sí yo pienso que ese artículo que escribiste tiene mucha validez porque es como, es una muestra viva de que estamos, ¿cómo se dice eso en español? Predispuestos a repetir muchas cosas si no estamos conscientes de la historia. Eso es bueno, por lo menos que personas como tú o Ted Gioia y otros escritores pues traten de mantener eso vivo, pues que generaciones futuras pues no, ¿verdad?, cometan esos errores, por lo menos aprendan. Y no es que tanto que
eviten eso, porque hay situaciones que son imposibles de controlar, pero por lo menos que tengan un poquito más de herramientas de decir, ok, ya esto yo he leído, que ha pasado unas cuantas veces, y la forma en que los músicos manejaron esto fue de esta forma, ok, pues déjame ver qué de esas cosas puedo adaptar a mi presente, que me puedan ayudar a funcionar con la situación que tengo que manejar. Um, en cuanto a tu trabajo así de escribir, yo sé que mencionaste que pues has trabajado con unos cuantos journals. Um, ¿Qué consejos tienes para algunos de nuestros, ¿verdad?, estudiantes o personas que están interesados en entrar en el mundo de la academia? Sí, yo diría que hay varias áreas que son importantes tomar en cuenta cuando decidimos pensar en la posibilidad de hacer una investigación para someterla a una publicación. Creo que es muy importante, en primer lugar, pues tener un tema interesante y tener una perspectiva, un ángulo que no necesariamente se haya trabajado, ¿verdad? Eso en sí mismo, pues, nos ayuda a decir algo que no se haya tomado en cuenta antes, algo que se haya ignorado. Y hay muchas cosas que se han ignorado, pero para saber qué se ha ignorado, pues también tenemos que identificar qué es lo que ya se ha dicho, qué es lo que se sabe, o para ver qué perspectiva podemos proveer al tema, ¿verdad? Creo que algo también importante es tener un buen marco teórico y tomar en cuenta que no necesariamente ese marco teórico va a ser puro. En mi caso, pues mi entrenamiento, ¿verdad?, en psicología social comunitaria, y mi marco teórico integra el trabajo de Michel Foucault, pero integra también teoría literaria, trabajo sobre las autobiografías. Entonces, es bueno recordar que algunas revistas van a ser un poquito más tradicionales, otras van a ser más abiertas a estos trabajos que son, pues, digamos, interdisciplinarios o transdisciplinarios. Y el que una revista rechace un trabajo no necesariamente significa que el trabajo no se vaya a publicar, ¿no? Y es algo que el momento tal vez de que una persona recibe una carta de rechazo o los reviews, ¿verdad?, de los revisores, pues puede así uno sentirse que le están atacando, pero no necesariamente significa que el trabajo no sea publicable. A veces es en parte escoger una revista adecuada para el tema y para la perspectiva que uno trabaja. Algo que también es, de mi perspectiva, pues muy interesante es trabajar con materiales, con datos sobre el pasado. En el caso de la psicología, por ejemplo, el pasado nos permite, la historia pues que se habla muchísimo por ahí, pues dar cuenta del presente, pero nos permite darle una profundidad particular y un lente distinto al de los historiadores. Y esto, yo utilizo el trabajo de los historiadores en mis propios análisis, en lo que escribo, pero no soy historiador. Así que el lente y el modo particular en que miro un tema pues va a ser distinto, y no tengo las mismas técnicas que los historiadores, pero sí aplico pues las técnicas de la psicología, particularmente la psicología social, a documentos personales, ya sea autobiografías, a cartas. También recomiendo ir a archivos, si tienen acceso a un archivo cerca. Los archivos son fascinantes. Yo tuve la oportunidad aún no he escrito este artículo, pero está de los que está pendiente en la lista. Tuve la oportunidad de visitar uno de los archivos de la Universidad de Chicago, de las colecciones especiales, y en ese archivo tienen varias cajas sobre Franz Jackson, un músico de Chicago sobre el cual se ha escrito casi nada. Y cuando digo casi nada, es que Heaney lo menciona en 2 oraciones en su libro sobre la historia del jazz en Chicago. Porque un músico que no fue un Coltrane, no fue un Charlie Parker,
pero era alguien que estaba haciendo música en Illinois todo el tiempo. Entonces, es quien está proveyendo música de una forma más consistente pues que digamos Charlie Parker o Coltrane o alguien cuando está haciendo una gira a esa ciudad donde él tocaba. Entonces, las cartas que hay allí donde él escribió a otras personas pues nos permiten aplicar tanto técnicas literarias como de la psicología para comprender su perspectiva sobre la música, comprender las relaciones sociales, cómo se producían. Y una de las cosas que él dice en una de sus cartas es incluso, oye, mucha gente está escribiendo autobiografías, tal vez yo debería escribir una. Y esa carta para mí nada más pues tiene un valor fascinante, aunque él nunca la escribió. Y estos músicos que la historia deja de lado, o no la historia más tradicional deja de lado, tienen muchísimo valor y son los que están sudando la música y el salario que reciben es mucho menor al de pues, músicos que son pues, más famosos, pero hay un valor muy, muy importante en esos archivos y en esos músicos. Y desarrollar un buen plan para analizar esos datos es sumamente importante y que podamos demostrar cómo entonces lo que argumentamos sobre esos músicos pues tiene sentido desde nuestra perspectiva teórica. Algo que también creo que es muy importante es tratar de presentar esas primeras ideas antes de convertirlas en un artículo, sobre todo al principio, cuando uno está empezando en este mundo académico, presentarlas en un congreso. Por ejemplo, el artículo sobre el Village Vanguard, la primera versión yo la presenté en un congreso. Y el director, el chair, el coordinador de la mesa en la que yo estaba presentando era Gary Burns, que era el editor, o el editor de la revista Popular Music and Society. Entonces yo había hecho esa presentación pensando, en lo que termino mi disertación, pues hago esto por el ladito para tener algo en el resumen, pero cuando termino la presentación él se me acerca y me dice, yo quiero que tú sigas elaborando esa idea y luego la sometas a mi revista. Y yo no tenía en mente convertir esa presentación en un artículo. Y en parte, pues gracias a esa retroalimentación, esas ideas que él me dio y preguntas que me hizo la presentación, pues decidí, en efecto, pues aumentar lo que ya tenía y lo sometí a su revista y pues lo pude publicar. Ya, eso está bien interesante. Y yo creo que es más cómo la gente se da cuenta de lo genuino de tu trabajo y lo que te apasiona. ¿Verdad? Quizá, y esto yo asumiendo yo acá, tu intención fue más simplemente compartir, tú sabes, los resultados de tu investigación y eso, y compartir un tema que te apasiona. Sí, sí, claro. Sí. Se nota la pasión, ¿no? Por la música, por la psicología, cómo combinar tus dos pasiones, supongo, ¿no? En tu vida. Pero para mí es tan importante lo que dices sobre el rigor de la investigación que haces, ¿no? Rescato eso porque creo que escuchando también que tenemos algunos alumnos escuchando y a veces lo que yo he visto, yo viví en América Latina 5 años y ahí pude conocer este campo de la psicología comunitaria, porque en los Estados Unidos es muy difícil ver un psicólogo comunitario. Psicólogo social sí, pero es otra perspectiva, ¿no? En los Estados Unidos también la cultura, la familia, la perspectiva de la comunidad, la sociedad, todo es muy distinto, ¿no? Pero lo que yo vi me preocupaba a veces porque no vi ese rigor. A veces yo creo que era más activismo y los psicólogos comunitarios se perdían en el activismo. Es decir, no estudiaban temas de terrorismo, o sea que de un pasado horrible, pero sin ese marco teórico y sin todo ese proceso de rigor, a veces simplemente salían a la comunidad a hacer cosas, yo creo, a intervenir, a ayudar a la gente. Pero rescato lo que es tan importante para el académico, no perderse en eso, porque es importante ayudar a la gente y puede ser activista, pero eso es algo diferente, ¿no?
Y veo eso, eres un académico, eres un puro académico y en tu tiempo libre, no sé si sales a las calles a hacer activismo, no sé, pero lo que nos hablas es diferente y me gustaría entender un poco para ti, ¿cómo haces para separar eso? Porque creo que esa profesión llama a un tipo de persona, ¿no? Con una pasión para servir a otros y, bueno, como todos los psicólogos, pero un poco más allá, ¿no? De estar en la comunidad, de hacer música en la comunidad, como nos dices, ¿no? Entonces, ¿cómo haces y cómo en el pasado y, ¿no? ¿Cómo haces ahora para separar eso, el activismo del académico, del trabajo científico? Sí, eso es una excelente pregunta y una muy interesante perspectiva. Más recientemente, en algunos espacios de la psicología comunitaria, se ha tratado de trabajar ese tema y de la importancia del rigor en el trabajo comunitario, en la medida en que un trabajo comunitario sin rigor, sin ese análisis teórico, corre el riesgo incluso de causar más daño si no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, si no medimos las consecuencias. Había un artículo, a mí me gusta provocar también esas discusiones con mis estudiantes, y había un artículo que decía, uno entre otros, que muchas intervenciones comunitarias que nos hacen sentir bien, y lo mismo se discute en el contexto de la empatía, no tienen ningún efecto concreto en la calidad de vida de las personas. Que los trabajos en escuelas y en algunos centros concretos, usualmente cuando están bien diseñados, tienden a mejorar algo de la calidad de vida, pero que hay demasiado trabajo que nos hace sentir bien con nosotros mismos, pero no tiene efecto concreto en la vida de las personas. Y eso para mí es muy, muy importante. Y creo que lo que sucede, sobre todo en Puerto Rico, es que la psicología comunitaria, cuando se integra, y es en el 1975-76 que nace el programa de psicología social comunitaria en Puerto Rico, trata de empatar ambas disciplinas. Una psicología social rigurosa y académica con una psicología comunitaria. Los integra ambas y termina creando un híbrido donde se da cuenta pues, de la necesidad de hacer trabajo en las comunidades, pero con el rigor de la psicología social y de la psicología en general. Y algo que hemos hecho, por ejemplo, es, en el caso de lo que hacíamos en el centro de envejecientes, eh, las psicólogas clínicas pues tomaban medidas, evaluaban si había cambios en el funcionamiento de la memoria de las personas, porque si no, pues entonces decíamos, pues o cambiamos la estrategia o nos vamos, porque pues no, para no eh, no hacer daño o no cobrar por estar haciendo nada. Y para mí eso es muy, muy importante, que ese trabajo de carácter comunitario mantenga el mismo rigor teórico que el trabajo académico y que tengamos una meta concreta que no sea sentirnos bien con nosotros mismos. Que algo que algunas personas desde la psicología, de las ciencias políticas, eh, lo trabajan en el contexto de la empatía, que es otro tema que también me ha interesado, de forma muy crítica. Y hablan, por ejemplo, de la caridad y de muchas organizaciones que subsisten organizando o distribuyendo la caridad. Y cuando se hacen análisis más macro de el trabajo que hacen estas organizaciones, resulta que muchas de ellas hasta hacen daño a la economía local que ya existe. Entonces, estos autores no están diciendo, y uno de ellos es Paul Bloom, un psicólogo cognitivo, no está diciendo que no ayudemos a la gente, ¿verdad? Pero sí nos señala con mucha cautela que si no ayudamos bien, podemos hacer más daño. Y eso pues siempre, trato de inculcarlo siempre mucho en mis estudiantes, de que no es para nosotros sentirnos bien, es para realmente tener un efecto en la calidad de vida de las comunidades y las personas con las que estamos trabajando.
Claro, bueno, gracias. Eso es tan interesante porque me parece que se ha desarrollado de una manera diferente en cada país, ¿no? Porque yo te estaba hablando de Perú. Yo vi la psicología comunitaria en Perú y lo que me hablas de Puerto Rico parece tan diferente, ¿no? La tradición y cómo se creó la carrera y esa mezcla de social y psicología comunitaria, ¿no? Entonces, y puedes comentar como una última pregunta. No quiero tenerte aquí toda la noche, pero es tan interesante, ¿no? Pero un poco las diferencias, porque tú has trabajado en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Entonces, un poco como me fascina un poco entender las diferencias en tu campo, ¿no? En ambos lugares. Sí, hay algo que me pareció siempre muy interesante es que los psicólogos sociales que en Puerto Rico leemos, eh, al menos los psicólogos sociales de Norteamérica que nosotros leemos, no se leen en Estados Unidos. Ah, y eso no debió haberme sorprendido, pero me sorprendió cuando llegué allá. Conozco personas, cuando conocí personas allá de psicología social, me sorprendía mucho que nadie pues conociera de Kenneth Gergen. Ah, y yo acá de mi formación de Puerto Rico, yo pensando, pero ¿cómo es posible? Pero si eres un psicólogo social norteamericano, él es uno de ustedes, ¿cómo es que no? Eh, y ni nombre te suena, de verdad. Y eso me sorprendía mucho. Ah, otro aspecto que me pareció también muy interesante es lo que se cataloga a veces como perspectiva crítica en algunos contextos de la psicología estadounidense. ah, es muy diferente a lo que sería por una perspectiva crítica en el contexto latinoamericano y en el contexto de Puerto Rico. Algo que caracterizó o que ha caracterizado el programa de psicología social comunitaria de Puerto Rico es esa mirada que trata de integrar la antropología, la política, eh, que no es algo que necesariamente se está tomando en cuenta en el trabajo más tradicional de la psicología social norteamericana. Yo sí tuve la suerte de estar en una burbuja en Antioch, donde yo era el único profesor de psicología, así que pues psicología era pues lo que sea que yo enseñara allí. Eso pues me daba mucha libertad, pero a la misma vez una responsabilidad muy grande. Ah, porque no podía solamente enseñarle mi perspectiva, tenía que tratar de ser lo más amplio posible, pero dándole ese toque crítico y latino. Y bromeaba, muchos de mis estudiantes eran estadounidenses, pero bromeaba yo de que lo estaba convirtiendo un poquito puertorriqueño ahora, porque pues les traía perspectivas que fueron con las que yo me crié. Qué interesante ver esas diferencias. Y eso, bueno, no lo había pensado así, ¿no? De ir ahí y esperar que todos conozcan este autor y nadie lo conoce. Qué interesante, ¿no? Qué riqueza en esos cambios interculturales. Bueno, muchísimas gracias. No sé si el doctor Vázquez tiene alguna otra No, quería pregunta. agradecerte por todo. Esta ha sido un podcast bien bonito, por toda la información que has compartido, específicamente la importancia de ser honesto y ser paciente en cuando uno trata de que lo publiquen. Y eso es algo importante, ya sea pues a cualquier nivel del estudio, ¿verdad? Ya si está a nivel de doctorado o empezando, hay que tener esa cualidad de la honestidad y paciencia en el proceso. Pero gracias por compartir tu journey. Ha sido bien interesante y muy enriquecedor. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes por invitarme. Ha sido una charla de verdad que muy bonita y aprecio mucho también este tiempo con ustedes.